El 11 sigue recorriendo el México social de la frontera sur. Ahora estamos en Chiapas, aquí en la frontera Comalapa. Estamos viendo el enorme esfuerzo que están realizando organizaciones, el servicio jesuita al migrante, la pastoral a los migrantes, que están tratando de apoyar, cuidar y tratar de dar ese sustento mientras resuelven su situación de refugiados. Aquí en esta frontera es importante reconocer el esfuerzo de estas organizaciones y de otras más, que sin duda es la principal línea de apoyo que tiene nuestro país para aquellos que cruzan huyendo de todo y que esperan aquí que se les respete todos los derechos humanos. Por favor, acompáñenme a conocer el esfuerzo de estas dos organizaciones aquí en Frontera Comalapa, Chiapas. Estamos en el corredor del centro, en Frontera Comalapa. Como hemos visto, en este corredor, en esta parte de la frontera sur, hay una dinámica que, como todas estas, es muy diferente a lo que hemos visto en Tenosique o en Tapachula. Aquí, sin duda, hay esta frontera abierta, estas fronteras que se tocan, que conviven entre Guatemala y México históricamente. En Frontera Comalapa, sin duda, llegan migrantes y hay el esfuerzo de muchas organizaciones que tratan de apoyar, cuidar, orientar, defender los derechos humanos de todos. Y una de ellas es el esfuerzo que hacen los jesuitas, el servicio, digamos, biprovincial que se hace en esta región para atender a los migrantes. Por eso, muchas gracias César, muchas gracias Elisa por poder dejar que la gente que ve México Social en el 11 pueda saber lo que están haciendo. César, gracias y coméntanos, ¿cómo podrías describir para la gente de México Social el esfuerzo que hacen los jesuitas en la frontera sur? Bienvenidos a Frontera Comalapa, al Servicio de Jesuita de Atención a Migrantes. Y este es, como lo refieres, un proyecto biprovincial, es decir, que está conformado por las provincias de Centroamérica y de México. En el año 2011, se vio una necesidad de atención a las personas migrantes y se vino a hacer un diagnóstico a la ciudad de Comitán inicialmente, donde se integraron jesuitas de Centroamérica y jesuitas mexicanos para hacer un diagnóstico de la frontera, ¿no? Con base en ese diagnóstico se determinó que una opción sería venir aquí a Frontera Comalapa e instalarse. Y esto surge también como una iniciativa de enlazar dos regiones. La región de Centroamérica, que como sabemos está muy golpeada por la violencia, y todos estos países de origen en su tránsito por México, en la entrada de este sur mexicano, se necesitaba un enlace. Entonces es así como surge este proyecto, con una intención de enlazar estas dos regiones y concretamente estamos en la plataforma del Servicio Jesuita a Migrantes. Hay compañeros jesuitas centroamericanos, hay compañeros jesuitas de México y un equipo de laicos y voluntarios también de la iglesia que trabajan en este proyecto. Elisa, ¿cómo podrías describirnos este proceso en el cual ustedes están aquí y me imagino un migrante cruza, llega, ¿a dónde llega con ustedes? Bueno, desde la oficina, desde el Servicio Jesuita a Migrantes, lo que buscamos es dar un acompañamiento integral, pensando siempre en las personas que merecen un trato digno y promoviendo sus derechos humanos. Nosotros tenemos diferentes espacios. Uno de los espacios, el primero donde normalmente llegan las personas, es la oficina de atención a migrantes. Ahí en ese espacio es donde está el equipo que está conformado por 2 trabajadoras sociales, 3 jesuitas, 2 abogados y 2 psicólogas. En esta oficina lo que hacemos es recibir a las personas, una trabajadora social lo que hace es escucharles para ver cuáles son las necesidades y determinar el tipo de acompañamiento que necesitarían. Aquí en la oficina pues atendemos a migrantes que van en tránsito. También Comalapa es un lugar que ya tiene muchas personas, principalmente guatemaltecas, viviendo en esta zona, y también atendemos a personas de regularización por vínculo familiar.
para que puedan asentar a sus hijos y tener una estancia migratoria regular. También a solicitantes de refugio, que son las personas que vienen huyendo, por una situación de violencia, principalmente de Centroamérica, y también a personas que les han violentado sus derechos durante el trayecto. Otro de los espacios que tenemos es el comedor. Aquí no importa si son migrantes en tránsito, sino a cualquier persona que lo necesite, le dan un plato de comida. También otro espacio que tenemos es el dormitorio, que en el dormitorio es un lugar de tránsito para las personas que van de paso, y las personas de la Pastoral de Movilidad Humana les reciben, les reciben, ven cómo están, igual luego las refieren a la oficina. Y ya a un lado del dormitorio hay un centro comunitario, que este centro comunitario lo que se busca es integrar a la población local, también que los migrantes en tránsito tengan un espacio de dispersión. Entonces se hacen actividades como computación, cineforos, una sala de lectura. Y el último de los espacios es el albergue San Rafael, que es un albergue de larga estancia para las personas que están solicitando refugio ante la Comar. Entonces, como el proceso es largo, en sí está determinado para que sea 2 meses, pero por las mismas situaciones, la misma condición, llega a alargarse un poquito más. César, a ver, describe ese mapa que tiene en su oficina. ¿Qué contiene? Bueno, ese mapa pertenece a la Red Jesuita con Migrantes, y otra organización que también está en red, que es la Red ODEM. Y esto es una virtud muy grande en la organización de la atención a las personas de población migrante o refugiada. Los jesuitas están atendiendo este fenómeno en todas partes del mundo. Y después están organizados en regiones y subregiones. El mapa que ustedes pueden observar corresponde a la región Centroamérica, que va desde Panamá hasta Norteamérica, que es hasta Canadá. En los diferentes puntos que estamos observando aparecen los albergues, los puntos de atención que se dan desde la Red Jesuita con Migrantes. Es decir, que hay una coordinación y una vinculación, no solo en la atención de casos, sino también en otras dimensiones que vemos necesarias, como por ejemplo la investigación. En ese sentido, la Red ODEM es un referente nacional en todo lo que tiene que ver con los informes que se generan sobre el fenómeno de la migración y del refugio. Y también dentro de la Red Jesuita con Migrantes hay otra dimensión que se llama política organizativa, que tiene como finalidad principal hacer incidencia. Desde la incidencia local, como la que nosotros podemos hacer con nuestras posibilidades aquí en un municipio fronterizo, pero también otros compañeros, otras compañeras en otras partes del mundo, como por ejemplo en Washington haciendo cabildeo ante el Congreso para frenar o corregir iniciativas que vemos perjudiciales de los derechos de las personas migrantes. En este mapa podemos ver la existencia de algunos corredores. En el corredor Pacífico encontramos Tapachula, que es muy conocido, sumamente televisivo por toda la fractura y todo lo que se vive ahí en este momento en Tapachula. Y después está el corredor Selva, que abarca desde Tenosique, Palenque y del lado de Guatemala, Petén. Y hay un tercer corredor que es Belice y hacia la parte sur, la península, que es Yucatán, junto con Cancún, que sobre todo aquí hay una migración transfronteriza, es decir, personas que llegan a la construcción o a algunos otros trabajos desde Guatemala, desde Belice también, asentados en esta parte. Y nosotros estamos ubicados en un corredor, lo que llamamos central, o en un corredor centro. Del lado de Guatemala está el departamento de Huehuetenango, y luego está la frontera de La Mesilla con Ciudad Cuauhtémoc, que ya abarca parte del municipio de frontera Comalapa. Y en ese mismo corredor, si siguiéramos hacia el norte, llegaríamos a Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, en ese corredor centro es en el que estamos ubicados, y parte de lo que al inicio hablábamos de por qué se decidió estar aquí en Comalapa, es que este diagnóstico arrojó que no había en ese momento y hasta este momento otra organización que brindara atención a todas las personas en situación de migración o refugio. Fue una de las características y una de las intenciones, colocar una esperanza en este corredor
y pues nosotros estamos aquí con ese significado y con ese sentido. No, y permite dar cuenta de que cuando hablamos de frontera sur, son muchas fronteras, con una enorme complejidad y dinámicas muy diferentes. Elisa, déjame regresar a la parte que tú estás en la operación. Cuando entrevistas, cuando llegan ahí a su oficina del centro, como le llaman, y te relatan o tratas de entender cuál es su aspiración, si quedarse, si ir en tránsito, ¿cuál es tu apreciación en términos, digamos, de la mayoría? ¿La mayoría busca el estatus de refugio en México o es hacer un descanso, repararse, tener fuerzas para continuar? ¿Cuál sería tu manera de describir este proceso? Y si ha cambiado, cada vez hay más gente que quiere quedarse o o sigue siendo lo que se dice, la gente que quiere irse al norte. Sí, la mayoría de las personas bueno, este año ha sido muy notorio que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas lo que busca es un refugio, viene huyendo de una situación de violencia en su país de origen, ya sea una violencia social, una violencia política, como es el caso de Nicaragua. Entonces les acompañamos tanto en lo jurídico, en lo psicosocial, en la integración con el barrio, con las personas de aquí, en encontrar trabajo, en la cuestión de salud y educación, y también en un acompañamiento pastoral, al trabajar de la mano con la pastoral de migrantes de la parroquia, y con los jesuitas también se busca este acompañamiento pastoral y espiritual, para que las personas al estar aquí puedan ir encontrando, como te decía hace rato, de ir reconstruyendo el proyecto de vida. Enfocarse en el trámite de la Comar, pero también ir viendo qué lugar les gustaría vivir, si es positiva la resolución, también tanto en lo individual como en lo familiar y comunitario, como basándonos en esos tres aspectos para que no se sientan solos dentro en el barco y la marea, ¿no? Sino que también puedan ir este acompañamiento directo. Yo quiero agradecerle a los dos, no solo la entrevista, sino realmente mi admiración por el trabajo que hacen, lo difícil que es el que podamos poner el México social, o más bien conocer el México social que ustedes viven, el esfuerzo de los jesuitas, del esfuerzo que se hace para en este lugar tener un lugar de apoyo, de refugio, de acompañamiento, porque me quedo con esta sensación, si no estuvieran ustedes, no hay nada. Digo, están las autoridades, está la policía, la Guardia Nacional, pero yo no los veo aquí. Por lo menos es mi apreciación. Entonces, gracias César, gracias Elisa por este testimonio para México Social, y que México Social dé cuenta de la enorme complejidad de las fronteras que hay en el sur, y que en la medida que más conozco este territorio nuevo para mí, más me doy cuenta del sorprendente esfuerzo que hacen. Sí, las comunidades religiosas, pero también las gentes que he conocido en este viaje, Rey David, Juanita, César, Elisa, ellos son los que hacen que estos espacios tengan vida. Gracias por estar, gracias a ustedes. Hacemos un corte. Estamos en Comitán, Chiapas. Aquí, como en todo el país, si hay un problema o un desafío en lo social, es garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. La realidad es una realidad que Días Infantiles y Teresita Gómez, que dirige este espacio privilegiado y maravilloso, que así deberían ser todos, es que es una cotidianidad creciente, yo diría, desde el abandono hasta el abuso. Es un proceso continuo en el país. Y ante eso, las capacidades de las instituciones, y hablo del DIF nacional, DIF estatal y municipal, se ven rebasadas. Siempre han estado rebasadas. Por eso ha sido siempre fundamental el apoyo de la sociedad civil a estos temas. Y sin duda, emblemáticamente, Aldeas Infantiles ha sido una institución que ha ayudado a proteger, cuidar a los niños abandonados, a los niños que viven abuso sexual, y que tienen que reintegrarse. Pero estar en Comitán, Chiapas,
en este corredor centro, donde están las fronteras, pues obviamente genera muchísimos desafíos, porque ya no son solo los niños chapanecos, los niños fronterizos, son todos los niños, independientemente que vengan de Guatemala o de Honduras. Entonces, por eso, Teresita, muchas gracias por recibirnos y para que escuchemos la enorme complejidad y el enorme desafío que tienes tú encabezando Aldeas Infantiles para proteger, cuidar a los niños, ya sea que vienen del otro lado de la frontera o los que están aquí. Platícanos primero, ¿qué hace Aldeas Infantiles? ¿Cuándo surge? ¿Y cuál es el desafío de hoy en día? Aldeas Infantiles pues nace a través del zapatismo del 94, en la situación de orfandad que muchos de los niños niñas pues en ese momento pues se quedan, y pues que contamos con el privilegio que en ese momento pues la presidenta de DIF, la señora Margot, en ese entonces, pues hace todo el tema de gestión, viendo la necesidad, ¿no? de las familias y de muchos niños niñas que en ese momento, pues como le comentaba, estaban en una situación de orfandad. A ras de eso, pues se va viendo más la necesidad y de una u otra manera a nivel estado, pues se identifica que crece, esto va creciendo, en lugar que disminuya, pues aumenta, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces lo que tienen que hacer pues es hacer la gestión para que el proyecto se quede ya estable acá en Chiapas. Y se busca pues el apoyo de gobierno a nivel estado, municipal, y pues también involucran a los regionales, también aquí en el estado. Y en este modelo familiar, lo que yo veo son estas aldeas, villas, casas, en que ustedes reciben niños, niñas, hay una cuidadora, pero platícanos un poco la historia, porque tienes obviamente niños de 5 o 6, pero hasta adolescentes, y tienes también niñas, niños, pero también tienes la realidad de este país y de todo el mundo, niños y niñas con otra sexualidad, que también se sirven abuso. O sea, danos un poco el perfil de los niños, niñas, adolescentes que tienes actualmente. O sea, ¿tienes niños y niñas de Centroamérica? Sí, así es, pues tenemos tanto del estado como, bueno, del estado de Chiapas, tenemos de otros estados aledaños al mismo estado, hablamos de Chetumal, Campeche, también tenemos de Tabasco y también de la Ciudad de México. Aunque tenemos aldea allá, pero hubo un momento de transición en todas las aldeas, porque en México pues tenemos aldeas en Tijuana, en la Ciudad de México, y también teníamos en Campeche y Morelia. A ras de que se hace un proceso de transición de cierre de la aldea de Campeche, pues muchos de los niños y niñas llegan aquí a Chiapas, y que a su vez pues son recibidos por el mismo gobierno, ¿no? Y que de una u otra manera son insertados a las casas, y porque las casas son mixtas también aquí en Chiapas. Hay niños, niñas, y tienen una variedad en edades. Los niños, niñas no acompañados que hemos recibido últimamente, Honduras, Salvador, Nicaragua, pues son canalizados a través de la Procuraduría Regional. Tenemos la fortuna de haber realizado un convenio con ACNUR, Comar, y el DIF regional de Tapachula, que es pues un paso bastante grande, ¿no?, en el tema de población en movilidad, y pues de una u otra manera en convenio con ellos pues ya tenemos el que niño o niña no acompañado que llega al Instituto Nacional de Migración por no tener como las instalaciones pertinentes para que el niño se desarrolle de manera temporal, pues ya no los canalizan acá a aldeas infantiles. Y ustedes inician el proceso de cuidado, hasta donde sea posible, de reparación de daños, porque muchos de ellos vienen con enormes abusos y violencias, pero el proceso, como tú y yo hemos comentado, es buscar su reintegración a espacios familiares. O sea, ustedes, estos niños los pueden tener aquí hasta que tengan 17 años, 11 meses, sí acompañan todo el proceso mientras se define su situación, digamos, si pueden darse una adopción o no. Sí, cada niño o niña que llega a aldeas infantiles, pues desde un principio se plantea el tema de la posible reintegración familiar en el momento que pues el niño o niña pues sí tiene una opción, digámoslo así. ¿Por qué? Porque si el niño llega en un tema de que el padre o madre tiene un tema, por ejemplo, de adicción, y que sabemos que el DIF va a trabajar a la par con el proceso de desarrollo del mismo niño, puede haber en un momento dado pensar en una reintegración familiar. Cuando eso no se da,
El niño o niña vive aquí en aldeas infantiles, puede vivir hasta los 24 años. Mira. Siempre y cuando él pues también se compromete en el tema de desarrollarse y buscar pues un tema de pertenecer a estar en la escuela, digámoslo así, desarrollándose, y también vivir en un proceso de transición para una vida independiente, porque eso se va trabajando a la par desde los 12, 13, 14 años, se empieza a trabajar un proceso de vida independiente para que los 17, 18 años, pues ellos también definan, quiero seguir viviendo en la aldea o quiero pasar a una modalidad de vivienda asistida. ¿Qué quiere decir eso? Que pues pueden vivir fuera de la aldea, rentar un espacio fuera de la aldea y que pues ahí puedan continuar. ¿Qué sí hace Aldeas Infantiles? Pues brindarles seguimiento, acompañamiento, a través de un acompañante de jóvenes, que es parte del personal de Aldeas Infantiles, pues viendo a ver cómo va tu situación, sigues en la escuela, pues lo acompaña en la escuela a ver cuál es como el seguimiento igual que tiene, y pues de una u otra manera, si hay alguna necesidad de un tema psicológico y demás, también es canalizado. Yo tengo la apreciación de que la niñez y adolescencia en nuestro país está en un proceso mucho más riesgoso que antes. Me gustaría tu apreciación de esta región, de este corredor centro. ¿Cómo ves tú en general? Pues créeme que anteriormente el tema de Comitán, o sea, no era como tan visible como un espacio de tránsito, llamémoslo así. Pero si hablamos del tema de Tapachula y el tema de Tabasco, que son como pues colindantes con nosotros, de una u otra manera sí existía mucho el tema de tránsito, de población migrante. Ahora con el tema de, cuando inician el tema de la guerrilla en Guatemala, hubo una primera generación que ingresa a aldeas infantiles y que son canalizados directamente por Comar. En ese entonces ingresan alrededor de 7 familias, llamémoslo así, de 5, 6 niños, pues ya no tenían el papá y la mamá, y que realmente pues decían, bueno, si hubo una generación de 7, 8 años que estuvieron aquí los niños, pues hasta su mayoría de edad, y que bueno, pasaron a su vida independiente. Ahora con el tema de las caravanas, pues ha crecido, ¿no? Ha crecido, y de una u otra manera consideramos que también ha sido un espacio que no nos hemos dado abasto. ¿Por qué? Porque sí hay mucha petición de ingresos, sobre todo en adolescentes no acompañados. Hablamos 14, 15 años, que realmente pues es una condición que te pones a pensar, dices, bueno, ¿cuál es el motivo por cual están huyendo del país, ¿no? Y de hecho en algunos estudios que se han realizado últimamente, pues es el tema de las maras, pero también se ha descubierto que es por la situación también que tienen en el mismo país, ¿no? Que a veces el tema del desempleo, a veces el tema de que pues no los voltean a ver por el tema de adolescencia, o por el tema también de conductas disruptivas que hacen que ellos mismos se expulsen, ¿no? de su país. Teresita, quiero agradecerte el testimonio para México Social, que se conozca que aquí tenemos en la frontera sur aldeas infantiles, por suerte, y que logra dar un espacio de protección, de cuidado, pero también de construcción. Efectivamente, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes, y también hacer extensa esta parte porque aparte de que contamos con la aldea infantil aquí en Comitán, pues también la tenemos en el estado, que es en Tuxtla, y que es un centro de asistencia social que atiende a niños con discapacidad, incluso severa. Y hay muchos ya de los niños adolescentes ahí que ya tienen más de 20 años, pero por la misma condición de que en el estado de Chiapas no hay un espacio pues más favorable para su desarrollo, pues están ahí dentro de la aldea infantil. Tengo que agradecerte porque a veces dejamos de mencionar una de las cosas más importantes. Estos niñas adolescentes tienen discapacidades, algunas severas de origen, que también por eso lo abandono, y otras construidas por el abuso. Y muchas veces dejamos de hablar de este mundo de la discapacidad que en el fondo reclama al Estado mexicano, a sus gobiernos, que protejamos a estos niños porque no hay manera que sean autónomos. Y por eso, sin duda, le agradezco mucho el comentario. Teresita, te veo pronto. Vamos a seguir recorriendo la frontera sur. Gracias. Durante este programa hemos escuchado el testimonio
la reflexión y el esfuerzo que se está haciendo aquí en frontera Comalapa. Este corredor del centro que tiene aquí, por suerte, el esfuerzo de los jesuitas, de la pastoral del migrante, que están con sus estructuras, cuidando, apoyando, ayudando a los que buscan refugio. Es importante que demos cuenta que aquí en la frontera se está construyendo un proceso de rechazo, de discriminación y que sin duda va a afectar los derechos de todos, de los que llegan, pero también de los que están aquí. Gracias por acompañarme.